Continuamos leyendo el libro de Hechos, del capítulo 24 al capítulo 13, versículo 15. Recuerdo que ayer me seguí un poquito hasta terminar esta parte en donde decía que fue la muerte de Herodes de Agripa. Y leíamos en donde decía, el pueblo le dio una gran ovación gritando, es la voz de Dios, no la de un hombre. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Hay muchas veces Dios nos da su unción, una unción fuerte, poderosa, para poder hacer cosas que ni siquiera imaginamos. O sea, Dios ha sido muy bueno con nosotros a darnos dones y talentos, pero cuando Él está con nosotros, hacemos cosas que a veces hasta nosotros nos sorprendemos, ¿no? Y a veces llega la gente y te dice, wow, esto no lo hace ni tal, esto no lo hace ni tal, tienes un don especial, y te la empiezas a creer y a veces eso puede llegar a caer mal. Así que Dios, por favor, ayúdame para que cuando eso pase en mi vida y nos pase, pues líbranos de esa vanagloria, Señor, no la permitas. Te pido que nos ayudes a aceptar las cosas también bien, a ayudar a que seamos, bueno, a aceptar las cosas buenas que dice la gente de nosotros, pero también cuando no está bien, pues podamos también decir no, o sea, está también, esto es de Dios, es gracias a Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque finalmente aquí vemos en el versículo 25 donde dice que de todos modos, cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marco, pero su palabra seguía extendiéndose. Puedes hacerlo tú, o puede hacerlo tu vecino, tus amigos y todos, ¿no? Todos podemos hacerlo, pero si no lo hacemos y en algún momento, para Dios no somos indispensables. Lo que Dios te haga que tú pongas, y puedes hacer otro canal igual leyendo la Biblia, otro canal leyendo versículos, lo que sea, y Dios te da esa gracia, porque no todos tenemos... no le voy a caer bien a la mayoría de la gente, y a lo mejor los chavos quieren ver a un chavo, los señores quieren ver a un señor, y todos somos diferentes. Tú puedes hacer lo que quieras delante de Dios. De todos modos, aquí Dios dice que su palabra seguirá extendiéndose. Lo hagas tú o no lo hagas, eso es lo más importante. Bueno, y vamos a continuar leyendo ahora la narrativa, dice el ministerio de Pablo, en donde dice, ahora la narrativa pasa a enfocar en el ministerio a los gentiles y la expansión de la iglesia alrededor del mundo. Pablo, quien realiza 3 viajes misioneros, toma el lugar de Pedro como el personaje central del libro. El libro de los Hechos termina de repente, demostrando que la historia de la iglesia no ha terminado. Nosotros formamos parte de la continuación. ¿Estás entendiendo esto? El libro de Hechos aquí no ha terminado. Y esto quiere decir que todo lo que el día de hoy nosotros estamos haciendo para Dios continúa siendo escrito, porque para Dios todo lo que hacemos es valiosísimo. Vamos a seguir leyendo el versículo a partir del capítulo 13, versículo 1. Bernabé y Saulo son encomendados. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraron Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Maneón, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Este fue el primer viaje misionero de Pablo. Leemos en el versículo 4. Entonces, bueno, leamos la descripción de estos versículos en donde dice,
¿Cuánta variedad hay en la iglesia? El elemento común entre estos 5 hombres era su profunda fe en Cristo. Nunca debemos excluir a alguien de Cristo. Nunca debemos excluir a alguien que Cristo ha llamado a ser su discípulo. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, tendemos a tener prejuicios y a catalogar a las personas. Nos sentimos más cómodos con quienes son como nosotros. Sin embargo, cuando comprendemos el Evangelio y reconocemos la visión de Dios para el cuerpo de Cristo, somos capaces de superar nuestros prejuicios, al igual que la iglesia primitiva. Si los creyentes de hoy nos esforzamos por alcanzar a los perdidos, nuestras congregaciones tendrán personas de distintos trasfondos raciales y culturales. Por miedo del Espíritu Santo, no solamente nos llevaremos bien, sino que seremos capaces de decir con toda sinceridad, que nos amamos los unos a los otros. La descripción del versículo 2. La iglesia consagró a Saulo y a Bernabé para el trabajo que Dios tenía para ellos. Consagrar a alguien significa apartar a esa persona para un propósito especial. Nosotros también deberíamos consagrar a nuestros pastores, misioneros y obreros cristianos para sus responsabilidades. De manera similar podemos consagrar nuestro tiempo, dinero y habilidades a la obra de Dios. Pregúntale a Dios qué quiere que aparte para su servicio. Y seguimos con la descripción del versículo 2 y 3, en donde dice: este fue el comienzo del primer viaje misionero de Saulo. La iglesia envió a Pablo y a Bernabé, pero el plan era de Dios. ¿Por qué se dirigen Pablo y Bernabé a los lugares donde fueron? El Espíritu Santo los dirigió. Siguieron las rutas de comunicación del Imperio Romano, las cuales facilitaban la travesía. Visitaron importantes centros urbanos y culturales a fin de alcanzar al mayor número de personas. Primero, testificaron en las sinagogas, esperando que los judíos reconocieran a Jesús como el Mesías y que los ayudaran a difundir la buena noticia. Y la descripción del versículo 4 dice: la isla de Chipre estaba a unos 160 kilómetros al suroccidente en el mar Mediterráneo y tenía una gran población judía. La primera parada sería en el territorio familiar, ya que Bernabé era oriundo de ahí. Seguimos leyendo. Primer viaje misionero de Pablo. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron a la ciudad, de ciudad en ciudad, por toda la isla, hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Barjesús. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios, pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Le preguntó. Ahora, mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tinieblas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Vamos a leer la descripción. Como en el caso de Sergio Paulo, a menudo los gobernantes tenían hechiceros privados.
Bar-Jesús se dio cuenta de que si el gobernador creía en Jesús, pronto se quedaría sin empleo. Aquí, Saulo es llamado Pablo por primera vez. El nombre de Pablo nunca cambió, era como en ese tiempo tener un nombre étnico. En este caso, Saulo, su nombre judío, y un nombre romano como Pablo, un nombre latín. Probablemente siempre era llamado por los dos nombres, dependiendo si estaba en un ambiente judío, como Jerusalén, o entre gentiles. El uso de su nombre romano en el resto de Hechos muestra que el enfoque del libro ahora está en el mundo de los gentiles. Leemos la descripción del versículo 10. El Espíritu Santo dirigió a Pablo para que confrontara a Bar-Jesús. Hay un tiempo para ser diplomático y otro para confrontar directamente. Pídele a Dios que te dé sabiduría para saber cómo debería actuar y valor para hacer lo correcto. O sea, pues pidamos a Dios sabiduría para saber en qué momento tenemos a confrontar a las personas y que nos dé ese valor que necesitamos para cuando tenemos que poner límites y que nos dejen seguir hablando de nuestro Dios hermoso. Vamos a seguir leyendo el versículo hasta el versículo 15. Dice, Pablo predica en Antioquía de Pisidia. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos le dejó y regresó a Jerusalén, pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio, les mandaron el siguiente mensaje. Hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Y nos vamos a quedar hasta aquí, porque les quiero decir que en el versículo 16 dice, entonces Pablo se puso de pie. Vamos a dejarlo como de capítulo de... Me dejé picadísima. Y leyendo la descripción dice, no se sabe por qué Juan Marcos dejó a Pablo y a Bernabé. Algunas explicaciones son, número 1, extrañaba su hogar. Número 2, no estuvo de acuerdo con que Pablo fuera el líder principal en vez de Bernabé, su primo. Número 3, tenía una enfermedad que podía afectarlos a todos. Eso lo podemos ver en Gálatas, el 4, versículo 13. O número 4, no aguantó el rigor y los peligros del viaje misionero. Número 5, desde un principio pensaba ir solamente hasta Perge, pero no les había comunicado sus intenciones a Pablo o a Bernabé. En su segundo viaje misionero, Pablo rehusó llevar a Juan Marcos, acusándolo implícitamente de falta de dedicación. Sin embargo, en sus cartas es evidente que Pablo llegó a respetar al joven Juan Marcos. Eso lo vemos en Colosenses 4:10, y lo que lo consideraba útil en su ministerio, en 2 de Timoteo 4:11. Ahora, bueno, aquí se ve como definitivamente también había situaciones. Digo, en primera etapa dicen que Juan Marcos iba, pero de repente Juan Marcos ya no se fue. Cuando quiso regresar, pues Pablo dijo, ¿sabes qué? No, porque no eres una persona que esté realmente entregada. Y entonces empieza una serie de situaciones, pero aquí también vemos como de todos modos en sus cartas, Pablo también se ve que ve que las cosas que está haciendo Juan Marcos, bueno, pues son buenas. Seguimos leyendo el capítulo 13 del versículo 14, la descripción. Esta Antioquía, en la región de Pisidia, era un centro de comercio y de una red de caminos bien mantenidos y tenía una gran población judía. Cuando Pablo y Bernabé llegaban a una ciudad, iban a la sinagoga para testificar de Cristo a los judíos. Aunque estos estudiaban con diligencia las Escrituras, lamentablemente muchos de ellos no podían aceptar que Jesús era el Mesías esperado. Tenían un concepto equivocado de él.
Pensaban que sería un rey militar que los liberaría del yugo romano en vez de un rey siervo que los libraría de la penalidad del pecado. En su segunda venida de Cristo juzgará a las naciones. Pablo y Bernabé no evadieron las sinagogas, más bien fueron a ellas y trataron de mostrar con claridad que las escrituras hablaban de Jesús. Seguimos leyendo la descripción. ¿Qué sucedía durante un servicio en la sinagoga? Primero recitaban Deuteronomio 6:4, llamado el Shema, que los judíos repetían varias veces al día. Y luego decían ciertas oraciones. Leían una porción de la ley. Eso lo vemos en Génesis a Deuteronomio. Una porción de los profetas con el objetivo de ilustrar la ley, y por último hacía un sermón. Los líderes de la sinagoga decidían quién estaría a cargo del servicio y de dar el sermón. Cada semana una persona diferente era elegida para dirigir el servicio, ya que era una costumbre que el líder de la sinagoga invitara a rabinos visitantes a hablar. Pablo y Bernabé casi siempre tenían la puerta abierta cuando iban por primera vez a la sinagoga. Sin embargo, en cuanto hablaban de Jesús como el Mesías, con frecuencia se les cerraban la puerta y no los invitaban de nuevo. Algunas veces hasta los echaban de la ciudad. ¿Ves? Yo muchas veces me he sentido así cuando voy a hacer una oración y hay personas que no todavía reciben a Jesús, que no creen en Jesús, que están en una religión, que creen que eso es lo correcto. Y cuando uno empieza a orar, a hablar, de repente empieza la situación incómoda, ya no te quieren dejar hablar, ya no te quieren dejar orar, ya no te quieren esto. Bueno, pues no solo te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a la mayoría que muchas veces queremos hablar de nuestro Dios hermoso, quien dio la vida por nosotros, a este Hijo precioso de Dios que literalmente fue apuñalado, lo mataron, ¿no? Él vivió por nosotros y es por eso que yo hoy estoy tan feliz de poder compartirte esto, porque sé que cualquier cosa que a mí me pudieran hacer no se compara con lo que le hicieron a él, así que vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría en todos los momentos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, por todo lo que acabamos de leer en el libro de Hechos. Gracias, Señor, por llegar a nuestra vida, porque nos permite ser siguientes generaciones en el libro de Hechos, en donde seguimos nosotros compartiendo tu palabra, Señor, exhortándonos, siendo valientes y no rindiéndonos, Señor. Y no importa, Señor, en dónde nos reciban muy bien y en dónde no nos reciban, Señor. Finalmente, el mayor sacrificio que se hizo lo hiciste tú, enviando a tu Hijo a morir por nosotros, a cubrir nuestros pecados, a llevarse todas nuestras enfermedades y a decirnos que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que, Señor, yo te amo y te doy gracias por todas las cosas hermosas que nos das. Bendice nuestra vida, bendice a nuestros hijos, bendice a quienes estamos viendo y compartiendo tu palabra juntos, a quienes están viendo este video, Señor. Yo los bendigo, Señor, para que todas las cosas que ellos deseen, Señor, y que tengan en su corazón sean hechas en el nombre de Jesús. Amén. Te mando un fuerte abrazo. Terminamos con Hechos. Leímos Primera de Reyes del 20 del versículo 21 al 29, Salmos del 137 del 1 al 9, Proverbios 17 versículo 16, Hechos 12 del versículo 24 al capítulo 13 versículo 15. Así que yo sé que su palabra es la que nos va a dar ese empuje todos los días para poder seguir haciendo lo que Dios ha puesto en tu corazón, tus deseos, los más profundos, tus pensamientos, tus sueños, lo que tú quieres, lo que va a hacer que tú te sientas pleno, lleno, satisfecho. Eso es lo que nos puede mantener con una actitud, sabiendo que en su palabra hay muchas historias de personajes maravillosos que ya han vivido lo que tal vez hoy estamos viviendo, y Dios nos lo utiliza para exhortarnos a hacer que seamos valientes y sigamos con nuestra misión. Te mando un fuerte abrazo, mi nombre es Connie Kong y seguimos leyendo la Biblia.